nuevo estamos aquí en nuestra cita dominical en el Ministerio Fuente de Vida, en el segmento A la Luz de su Palabra. Hoy retomamos, amados, el trabajo que nos encomendó el Señor de enseñar la palabra, de enseñar la verdadera palabra de Dios. Hoy, como parte del tema, acordémonos que estamos retomando otra vez el tema conociendo a Dios. Lo primero que debemos de hacer para conocer a Dios es exponer nuestro corazón a la luz de la palabra de Él. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a cambiar, es la única que nos va a llevar a la verdad a través del Espíritu Santo. Y es la única que nos va a llevar a nosotros a entender que Dios está en todo lado, pero que se manifiesta cuando Él quiere. El tema de hoy es la presencia de Dios y la manifestación de Dios. Voy a comenzar con algo que es para mostrar que Dios está en todo lado. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esta información que yo les voy a dar. Ahora es una información general. Es una información general que nos da la idea de cuán grande es el Señor y cuán grande es la presencia de Dios. Hoy, a pesar de yo le tenía como tema Dios está en todos lados, pero el Espíritu Santo me lleva mejor a que nosotros estudiemos la presencia y la manifestación de Dios. Es muy importante, definitivamente es muy importante que nosotros sepamos que Dios está en todo lado, pero que sepamos, que entendamos en nuestra mente, porque muchas veces nuestra mente es limitada, nuestra mente es finita y tenemos que utilizar a alguien o algún tipo de información para entender cuán grande es el Señor. Vamos a la palabra del Señor dice en Jeremías 23, del 23 a 24 dice: ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y Jeremías aquí está expresando una pregunta que nos está haciendo el Señor, varias preguntas que nos está haciendo el Señor. Es decir, ¿es Dios solamente cuando estamos cerca de Él? ¿O cuando decimos estamos cerca? ¿O cuando está cerca y es solamente Dios cuando está cerca? ¿O es solamente Dios porque lo vemos desde lejos? ¿O simplemente pretendemos escondernos de Dios para pensar de que Él no se da cuenta de lo que nosotros hacemos? Pretendemos pensar de que a pesar de, es decir, valga la redundancia, que a pesar que estamos aquí, Dios solamente está en una congregación, Dios solamente está en un espacio. Pero esas son las preguntas que vamos a contestar el día de hoy. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer hoy es, vamos a aprender un poco acerca de distancia. Mire, cuando nosotros decimos que Dios está en todas partes, significa que Dios no se divide para estar en un lugar. Es decir, Dios está un poquito aquí, otro poquito allá, está un poquito aquí, otro poquito con ustedes. No, Dios cubre todo, lo ocupa todo. ¿Con qué? Con su gloria, su poder y su esencia. No, venga, apáguelo de aquí, mi amor. Ok, good. Dios no necesita estar, Dios no se divide para estar en un lugar y él no se mueve o no se muda como nosotros hacemos de un lugar a otro. No, Él está y Él está presente con su gloria, con su poder y con su esencia. Dios no tiene necesidad de moverse a otro sitio. Dios ya está ahí. Esto se llama omnipresencia y esto es algo que solo Dios lo puede hacer. La omnipresencia debe motivarnos a vivir un poco más o mejor, porque a donde nosotros vayamos, ahí va a estar Dios, porque Dios lo ocupa todo. Ahí nos va a encontrar Él. Nosotros no encontramos a Dios, Dios nos encuentra a nosotros. Debemos de entender de que Dios no
nos ve todo lo que nosotros estamos haciendo, escucha todo lo que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque su presencia lo ocupa todo. Vamos a hacer, les voy a dar esta información que estaba yo estudiando y me pareció como importante incluirla. El universo es inmedible, el universo es inmedible, es decir, el universo no se puede medir, solamente se dan cifras aproximadas. Según los astrónomos, el universo sigue en expansión, es decir, el universo se sigue extendiendo. El hombre, cuando llega a la luna, el hombre llega a la luna, pero Dios ya estaba allí. Es decir, el hombre necesitó recorrer una distancia de entre la Tierra a la luna, pero Dios estaba en la Tierra y estaba presente en la luna al mismo tiempo. El hombre tuvo que viajar 384.000 kilómetros para llegar a la luna, pero Dios ya estaba ahí. Él no tuvo que viajar porque Él llena todo el universo. La distancia que hay entre el Sol y la Tierra aproximadamente es de 150 millones de kilómetros y ahí está Dios llenando ese espacio. Cuando Jeremías habla que Dios lo llena todo, habla de una totalidad. Cuando nosotros estamos hablando de Jeremías, en estas preguntas, está hablando de totalidad, la totalidad de que Dios en lo total, cada espacio, cada rincón, ahí está Dios. Nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que Dios está en todos lados. La plenitud de Dios lo llena todo. Muchas veces, mire, el planeta Mercurio está a una distancia de 58 millones de kilómetros del Sol y Dios está en ese espacio, incluyendo la distancia que hay de Mercurio al Sol. Plutón es el planeta más lejano. Claro que por ahí estaba escuchando una información que Plutón ya dejó de ser planeta. Pero bueno, yo me quedo con la información que yo tenía. Y dice que Plutón es el planeta más lejano de nuestro sistema solar y está entre una distancia de 6.000 millones de kilómetros. Sin embargo, Dios ocupa esa distancia donde está Plutón. Para que nosotros tengamos una idea de lo grande que son las distancias en estos planetas, dice, a Plutón para darle la vuelta al Sol, que es el recorrido como la Tierra que da la vuelta al Sol, Plutón también da la vuelta al Sol, se llama traslación. Esa vuelta completa, se demora 247 años de los nuestros. Imagínate, nosotros recorremos la distancia de la vuelta al Sol en un año, 365 días, pero Plutón se tarda 247 años de los nuestros para completar la órbita. Es una órbita inmensa, es una distancia grandísima, es una distancia impresionante, amados, pero Dios está allá. Es decir, Dios no necesita recorrer ninguna distancia, Dios lo ocupa todo. Según los astrónomos, aseguran que nuestra galaxia, la Vía Láctea, lógico, hay muchas más. La Vía Láctea es una de las galaxias, una de las más pequeñas, es nuestra galaxia, que mide de lado a lado 100 años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense la distancia, amados. 300.000 kilómetros por segundo. Y en un momento es como algo instantáneo, es una distancia grandísima. Lo más asombroso es que Dios está en todas las galaxias, que está no solamente en la Vía Láctea, que está no solamente en la distancia de Plutón y la Tierra, que está no solamente en la distancia de traslación de Plutón, sino que Dios está en todo lado. Él no necesita viajar, Él lo llena todo. Ese atributo de omnipresencia solo es posible para Dios. Por lo tanto, Dios es el único, amados, que puede estar en todo lugar. Dios no decide ir a un lugar porque Dios ya está ahí. Jeremías 23 al 24 dice, el Señor dice, ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca?
Esta es una versión palabra de Dios para todos. Muy buena, se los recomiendo. Es el mismo Jeremías 23, 23, 24 que leí al comienzo, pero está en la versión palabra de Dios para todos. Dice, ¿es que soy Dios solo de lo que tengo cerca? ¿Acaso no alcanza mi poder divino lo que está lejos? ¿Podrá un ser humano ocultarse en un escondite donde yo no pueda verlo? Dice el Señor, ¿no lleno yo con mi presencia los cielos y la tierra? Amados, es importante para nosotros conocer a Dios, de que Él está presente en todo lugar, en todo momento. Aquí Él está presente. Dios no solamente está presente en las congregaciones, en las grandes congregaciones. Dios está presente en todo lado. Muchas veces pensamos que Dios está en los grandes templos y tristemente hay personas que alardean y dicen y yo no sé qué y esto y lo otro y son irónicos. Porque tienen una congregación. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que sabiendo que Dios está presente, salimos de esa congregación y actuamos hipócritamente, mostrando otra cosa. Sabiendo de que Dios está con nosotros. O yo no sé qué pasa, porque muchas veces somos una cosa en la congregación y otra cosa con las personas. Muchas veces somos una persona, somos diferentes con las diferentes personas que nosotros conocemos. Somos una persona con tal persona, somos otra persona con tal persona y somos otra persona cuando estamos en la congregación. Eso, amados, eso no es conocer a Dios. Nosotros, algo que me he propuesto en mi vida, es siempre ser el mismo, aquí en una congregación y en cualquier otro lado. Ese va a ser siempre el mismo Silvio Parra. Voy a cometer errores, voy a cometer, probablemente peque, pero la presencia del Señor hace que yo vaya en arrepentimiento a pedirle por el perdón. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Me gusta este tema, amados, porque muchas veces actuamos como si Dios no nos estuviera viendo. Muchas veces actuamos como si Dios no nos estuviera escuchando, cuando es lo contrario. Dios nos está viendo cada momento, cada minuto, cada segundo. Dios escucha cada una de las palabras que nosotros decimos. Muchas veces hablamos más de la cuenta. Muchas veces hacemos cosas pensando de que Dios no está con nosotros. Dios no está limitado a nosotros. Nosotros somos de tiempo limitado, de espacio limitado. Dios está en todo tiempo y en todo espacio. Segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, amados. Dios es eterno. Es decir, tenemos que entender, a ver, lo que pasa es que muchas veces, por las mismas enseñanzas que nos han dado, no tenemos esto claro, no pensamos en que Dios está allí, solamente nos limitamos a un templo, a un espacio. Cuando Dios está al lado tuyo en el carro, cuando Dios está al lado tuyo en tu cuarto, cuando duermes, cuando Dios escucha todo lo que nosotros hablamos, todo, absolutamente todo. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros lo hacemos. Salmo 139, de 7 al 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Aquí está hablando el rey David. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Aquí el rey David nos está diciendo, no me puedo escapar de Dios. De Dios no se escapa nadie, amados. Y no lo estoy diciendo cuando hacemos algo malo. No, en todo momento. Estemos haciendo las cosas bien o estemos haciendo las cosas mal. Eso es lo que quiere decir el rey David. ¿De dónde me voy a ir? De tu espíritu. Si tú todo lo conoces, tú llenas la creación. No podemos huir de la presencia del Señor. El salmista sabía y tenía conciencia de que Dios está en todo lado, que no podía esconderse de la presencia de Dios. Por eso es importante, amados, de que nosotros entendamos
Y esto mejora nuestra vida cristiana, esto mejora nuestra relación con Dios. Porque muchas veces hacemos las cosas y el solo hecho de tener conciencia de que Dios está allí, nos reprimimos para decir, para hablar o para actuar de X manera. Adán, Eva y David pensaron que podían esconderse de Dios y no lo lograron, mucho menos nosotros. Salmo 139, 7 al 8, vuelvo y repito. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si hubiere en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, tú estás allí. Nosotros no podemos estar en todo lado. Yo no puedo estar aquí, puedo estar en Colombia, puedo estar en otro lado. No, al mismo tiempo, es el único que puede hacer eso, es Dios. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros tenemos solamente un intercesor. Primera de Timoteo 2:5, que es Jesucristo. No es un santo de madera, es Dios. No podemos decir de que ese intercesor no solamente está aquí conmigo, sino que está en todo el mundo. Porque Él es el único que lo cubre todo. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo está aquí, pero también está en la China. El Espíritu Santo está aquí, pero también está en Colombia, en República Dominicana. Lo que esté sucediendo, amados. En otros lugares. Ese es el Espíritu Santo. Ese es Jesucristo y ese es Dios. A darle atributo, amados, a una persona muerta como santo e intercesor, le estamos dando atributo de la omnipresencia de Dios a un ser humano. Y ese tributo solamente es para Dios, es exclusivo de Dios. Y esto es una clara transgresión del poder omnipotente, de la omnipresencia del Dios. Es muy normal, amados, como seres humanos, pensar que nuestros logros, que por nuestros logros o que somos más grandes, sintamos de que nosotros somos más poderosos que otras personas o tenemos más ínfulas que otras personas. O que somos muy grandes por nuestros títulos y por nuestros logros empresariales o nuestros logros eclesiásticos, o porque yo tengo una congregación de 35,000 palabras, de 35,000 personas. Amados, comparado con la grandeza del Señor, nosotros somos ínfimos. Comparados con la creación de Dios, nosotros somos ínfimos. Para la muestra un botón. Si nosotros nos ponemos a comparar, como les decía antes, al universo, ¿cuál es nuestro tamaño? Somos ínfimos, somos pequeños. Muchas veces cuando con ironía se trata de humillar a una persona por sus logros, posición o título, caemos en el pecado de la soberbia y altivez. Y definitivamente son personas que no conocen a Dios, ni la manera de actuar de Dios. ¿Por qué? Porque aún Dios, siendo Dios, no nos humilla. Porque aún Dios, siendo Dios, no habla mal de nosotros. Porque aún Dios, siendo Dios, no habla con ironía, tratando de pisotear a otras personas. Porque aún siendo Dios y viendo los pecadores que hemos sido, Él siempre nos manda una palabra de amor, de edificación, de rectitud, de exhortación. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Esa es la grandeza de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos la grandeza y que su grandeza lo cubre todo. Porque cuando nosotros entendemos que lo cubre todo, estamos más pendientes de que Él está ahí al lado y no podemos hacer las cosas simplemente para irrespetarlo. Porque sabemos que está allí, porque sabemos que nos tenemos que refrenar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar y nuestra actitud. Por eso hay que tener cuidado en lo que pensamos, por eso hay que tener cuidado en lo que actuamos, por eso hay que tener cuidado en lo que decimos, porque Él lo está viendo todo. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Mire, esto es muy importante.
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amados, aquí no está hablando, a ver, cuando Isaías 57:15 habla de alto y sublime, significa que Dios es el más grande en su totalidad. Cuando Jeremías 57:15 habla de que habita en la eternidad, significa que Dios no está sometido al tiempo como nosotros. Cuando Jeremías 57 dice, cuyo nombre es santo, significa que es incorruptible. Él no hace parte de la corrupción. Él no se mezcla con lo corrupto. Donde hay corrupción, ahí no está Dios. Pero sigo, dice, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Esto no tiene nada que ver con el estatus socioeconómico de una persona. Es alguien, la persona humilde, de acuerdo a la palabra de Dios, es alguien que reconoce sus limitaciones y reconoce el poder, santidad e integridad de Dios. ¿Por qué? Porque quiere cambiar en su corazón. Esa es una persona humilde. Una persona no es humilde cuando alardea de su pasado, cuando alardea de lo grande, cuando alardea de sus grandes negocios, cuando le restrega, no es que yo tengo tantas personas en mi congregación y vos tenés apenas 2. No, amados. Si nosotros nos vemos, la palabra del Señor en la Biblia nunca está el que tenga más personas en un templo, ese es el que se va a ir salvo. No. O cuando el que tenga más personas en un templo es el que yo voy a amar más. No. Aquí dice muy claro que el Señor va a estar es con los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón. Esto no, vuelvo y repito, no quiere dar a entender refugiarnos en la... A ver, cuando nosotros estamos quebrantados en nuestro corazón, tenemos 2 sitios para refugiarnos. Uno, en las drogas, nos podemos refugiar en el alcohol, vicios, bajas pasiones. Pero cuando entendemos que Dios es Dios, que Dios nos quiere dar vida y vida eterna, nos refugiamos en su presencia a través de la palabra y en los momentos de intimidad. El quebrantado y humilde de corazón, amados, es simplemente el que reconoce sus limitaciones y reconoce el poder de Dios, santidad e integridad, el que reconoce su grandeza, el que reconoce que Dios está en todo lado. Si nos vamos a la historia de Moisés, cuando le pregunta a Dios, ¿quién digo yo que me manda? Cuando Moisés tiene esa conversación con Dios y Moisés le pregunta, bueno, y si el faraón me pregunta quién me manda, ¿yo qué le contesto? Y el Señor le dice, contéstale que te manda el yo soy. Esa frase, el yo soy, significa el que existe en sí mismo y lo cubre todo. ¿Qué pasó? El faraón se negó, el faraón lo negó, dijo que él no conocía a ese Dios. Y si nosotros vemos la historia, al faraón no le fue así como muy bien. Muchas veces, amados, el ser humano no cree en Dios porque no lo ve. O simplemente la persona necesita y eso más adelante lo voy a aclarar, necesita que continuamente el Señor se esté manifestando. Pero el no ver las cosas no significa que no existan. ¿Quién puede ver el aire? Pero todo el mundo lo siente. ¿Quién puede ver el aire? Pero nadie puede negar de que ese aire nos trae un viento de regocijo. Ventea, lo sentimos, pero no lo vemos. Las obras de la creación, amados, dan testimonio de un creador. El diseño exacto que hay en el universo y en toda la creación es impresionante. Es con exactitud milimétrica. Estaba yo leyendo y yo me puse, dentro de mí yo decía, es tan perfecta y tan precisa todas las leyes naturales creadas por Dios, que si cambiaría una en un poquito, esto sería un caos total. Es impresionante, amado, la precisión con que el Señor ha creado
Es impresionante la precisión, la exactitud, los detalles. Amados, si nosotros vemos cómo se forma un niño, nosotros lo podemos ver dentro del vientre, pero nosotros no estamos presentes cuando el Señor, el Espíritu Santo está entretejiendo nuestros músculos, nuestro corazón, nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra mente, cuando está creando las células, cuando está creando las neuronas, el cerebro. Amados, hay cosas en el cerebro que ningún científico ha podido ver, pero ese Dios, porque aún allá adentro está el Señor. Vamos a ver en el libro de Hechos 17 algo muy importante, amados. Dice Hechos 17, vamos a comenzar desde el 23 al 24. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí Pablo está en esos viajes que él hizo, y llega a Roma y ve una cantidad de estatuas de dioses, el dios Artemisa, una cantidad de cosas. Y hay una que dice al Dios no conocido, y Pablo se dirige a ello y dice: a ese Dios, de ese Dios es que yo vengo a hablar. De ese Dios es que yo les vengo a anunciar. Pero mire lo que dice Pablo: a ese Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Amados, en la iglesia primitiva, los poquitos templos que se crearon fueron destruidos. Pero en la iglesia primitiva, el verdadero templo, la verdadera iglesia, estaba en los hogares de cada persona, de cada creyente. Vemos como el apóstol Pablo hace referencia al Dios no conocido por la idolatría. Ellos idolatraban a todos esos dioses, les hacían estatuas grandísimas, pero que Pablo les aclara que Dios fue el que hizo la creación, y les aclara algo: que el Dios al que Pablo se refiere, o el que Pablo se refiere, nuestro Dios, no está en templos hechos por seres humanos. Ahora, no me vayan a decir: uy, ¿cómo así que Dios no está en la iglesia? No, entiéndanme, no me malinterpreten. Muchas veces pensamos de que en la única parte que está Dios es en los templos. Versículo 25 dice el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las personas. Dice, ¿por qué Pablo se está refiriendo aquí a eso? Porque es que es muy importante que nosotros entendamos, así como Pablo lo hizo en ese entonces con los romanos, que Dios no necesita de ellos. Dios no necesita de un templo. Dios no necesita de que nosotros busquemos algo material para poder comprarlo, porque Él no necesita de lo material. ¿Por qué? Porque de Él es que viene todo. ¿Qué va a necesitar algo, amados? Si de Él es que viene todo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si hemos recibido una enseñanza diciendo que Dios necesita de nuestro auto, o de un pacto monetario, o necesita de tu diezmo, o una ofrenda, eso es mentira. Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. Dios no necesita de nosotros, ya que el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Somos nosotros. Él es el dueño de todos nosotros. El versículo 2 de Salmo 24 dice: porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces nosotros no podemos pensar de que Dios necesita algo de nosotros. Si nosotros damos la ofrenda o diezmo, es para reflejar un poco la generosidad de Dios. Porque es importante. Ahora, tengo que aclarar, hay iglesias que predican la palabra de Dios,
y son grandes. Hay que apoyar esas congregaciones. Hay que dar sus ofrendas. ¿Por qué? Porque ahí se paga renta, ahí se paga electricidad, ahí se pagan cámaras, ahí se paga el internet, ahí se paga la luz. Y si el pastor es tiempo completo, hay que pagarle al pastor porque el pastor necesita comer, el pastor necesita pagar su renta también. Y yo no le veo problema a eso, porque yo no le veo problema a eso. La Biblia lo establece de esa manera, porque la Biblia lo establece de esa manera. Lo que pasa es que nos confundimos porque no juzgamos lo que están enseñando. Tenemos que aprender la palabra para que no nos enreden, para que no nos mientan, para que no abusen de nosotros. Los responsables somos nosotros. Amén. Mire lo que dice el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Wow, esto es tremendo, amados. Aquí el Señor está diciendo, yo los prefijé en tiempos y están limitados. Es decir, en tiempos que no duramos para siempre aquí, hoy, no que necesitamos morir, necesitamos nacer de nuevo para irnos con el Señor y entonces vivir en la eternidad. Pero también nos está fijando límites aquí, porque es necesario. Versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Mire el resultado. Nos ha fijado límites, nos ha fijado tiempos y límites para que busquemos a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está aquí. Dios está aquí, tan aquí, tan aquí, tan aquí. Amados, yo no lo veo, pero yo sé que está ahí. Yo tengo fe que Él está ahí. Y Él está ahí al lado tuyo. Él está ahí al lado pendiente. ¿Qué necesita? ¿Qué dijo? ¿Qué vio? ¿Qué no vio? Le estoy haciendo esto. Está haciendo esto. Actuó bien. Actuó mal. Lo estoy viendo. Versículo 28. Porque en Él vivimos, en Cristo. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Qué significa eso? Identidad en Cristo. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Cuando nosotros somos nacidos de nuevo y entendemos que Dios está en todo lado y comenzamos a cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, es porque estamos tomando la identidad de Cristo. Versículo 29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, amados. Más claro no canta un gallo. Pablo se refiere a la idolatría, que la divinidad de Dios no es de oro, no es de plata, ni piedra, ni esculturas de arte. ¿Por qué? Porque esas vienen de la imaginación del hombre. Es decir, no podemos mezclar la divinidad de Dios con algo material hecho por hombres. La omnipresencia es estar en todos lados. Él ve al adúltero cuando sale con su amante. Él ve al ladrón cuando se adueña de lo que no es de él. Dios ve al mentiroso, chismoso, cuando perjudica a alguien por sus malas palabras. Entendamos que Dios está en todo lugar. Dios también escucha los malos comentarios que se hacen para destruir la imagen de una persona, porque Dios está presente en ese instante. Entendamos, amados, Dios está presente en todo. Y yo les voy a decir algo. Estas prédicas no le gustan a muchas personas, porque las confrontan así como me confrontó a mí. Así porque como me confrontó a mí, así yo cambié, porque cambió mi manera de ver las cosas, mi manera de ver de que Dios está continuamente conmigo, de que me ve, de que me escucha. Por eso yo tengo que tener cuidado de lo que yo digo, lo que yo hablo y lo que yo veo, porque esa es parte también de mi santidad. Porque tenemos una condición caída y necesitamos la verdad de Dios. A muchos les gustan las prédicas que digan cuánto van a prosperar, cuánto van a tener,
Que si lo repite 100 veces, entonces va a ser suyo y lo declaro y lo declaro, declaro y eso es suyo. No, eso es mentira. Eso es mentira, amados. Que si pactan $1000, Dios te va a sanar. Y eso es verdad, porque aquí me llamaron hace mucho tiempo diciendo, mande $1000 a tal persona que ese le hace el milagro. En fin, el que cree en este tipo de prédicas, amados, el que se mueve en este tipo de prédicas. De la misma manera, los que dan este tipo de prédicas, es claro que no conocen al Dios omnipresente, que está en todo lado, que nos escucha todo. Cuando tenemos una necesidad podemos ir a los pies de Él. Y eso más adelante lo voy a hablar. Ir a los pies de Él con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón. Señor, perdóname porque pequé, mentí, robé, hice lo que hice. Lo que sea, vaya y pídale perdón al Señor. Y cambiemos nuestra manera de actuar. Cambiemos nuestra manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de ver las cosas, la vida. No tan superficial, pero sí más espiritual, amados. No religiosidad, ojo. La manifestación de Dios, nosotros la percibimos por lo que vemos, sentimos u oímos. A pesar de que Dios está en todo lado, Él se manifiesta cuando Él quiere. ¿Cómo nosotros percibimos esa manifestación de Dios? Por ejemplo, tengo un pastor amigo que fue curado de un cáncer del páncreas, gloria a Dios. Él está viviendo en la Florida. Y él vio y sintió la manifestación de Él en su salud. Gloria a Dios. Yo puedo decir muchas cosas acerca de la manifestación de Dios, acerca de mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar. Porque Dios es el que me ha amonestado, exhortado, que me ha llamado la atención, el que también me ha dicho, wow, lo hiciste bien. Dios no solamente está para regañarnos como tienen muchos por ahí. Dios también nos dice, wow, qué bueno, qué chévere. Dios utiliza a las personas para que esas personas se sientan, wow, nosotros podemos hacerlo. Qué bien que lo hiciste. Pero también hubo un ser muy querido en comparación con este pastor de la Florida, amigo mío. Hubo un ser muy querido que no se recuperó y está en la presencia de Dios. Y esto es porque así lo quiso Dios. Esa es la providencia de Dios. Fue lo que Dios quería y punto. Él ya está feliz en el regazo del Señor, sin dolor, en paz, sonriendo, sin la enfermedad. Dios se manifiesta de esas dos maneras, porque Dios está no solamente en lo natural, pero también está en lo espiritual. Y si muchas veces no podemos imaginarnos lo natural como la inmensidad de la galaxia, mucho menos, amados, alcanzamos a imaginarnos la grandeza en lo espiritual. Vamos a ver un ejemplo claro de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y vamos a aprender mucho de aquí, porque Elías está ahí en ese momento. Elías. Y esto es cuando Elías sale después de haber destruido toda esa cantidad de profetas y sale corriendo porque le da temor de la reina Jezabel, porque piensa que lo va a matar. Entonces, Primera de Reyes 19, del 11 al 13, mire lo que dice. Él le dijo, Elías se mete en una trinchera, en una cueva, y se siente temeroso porque piensa que lo van a matar. Pero mire lo lindo del Señor, dice. Él le dijo, hablando del Señor, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Miren, amados, voy a volver a leer. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego.
Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Amados, que el Señor te hable. Aquí Elías. Mami, regálame un poquitico de agua, por favor. Aquí Elías nos está mostrando. Gracias, hermano. Aquí Elías nos está mostrando 3 diferentes manifestaciones. Aquí está bien. 3 diferentes manifestaciones. El viento poderoso, el terremoto y el fuego. Pero en ninguna de esas 3 estaba Dios. Dios estaba en el silbo apacible y delicado. Qué tremendo, amados. Muy diferente la presencia de Dios porque Dios está en todo lado. En todo lado. Y cuando yo digo en todo lado, está en todo lado. Aún en los prostíbulos, aún en las discotecas, aún en las cosas donde pasan las cosas malas. Ahí también está Dios. Pero su manifestación depende de Él. Dios se manifiesta como quiere a nuestras vidas. Si vemos a Moisés, se le manifestó con un poderoso viento, a Elías no. A Moisés se le manifestó con fuego en la zarza, a Elías no. A Moisés se le manifestó con un fuerte terremoto cuando él habló, a Elías no. Amados, la manifestación de Dios no depende de las repeticiones que nosotros hagamos, depende de la voluntad de Dios para nosotros. Voy a repetir algo. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muchas veces cuando el Señor se manifiesta es para decirnos algo. Muchas veces cuando el Señor se manifiesta es para corregirnos, para guiarnos, amados. A Elías se le manifestó con un viento apacible y delicado. A Moisés no. Dios escogió manifestarse de una manera diferente a Elías. No siempre cuando se grita o cuando hay algarabía o cuando comienzan todo ese poco de shows y toda esa cuestión, ahí está la presencia de Dios. Generalmente es una muestra de desorden en una congregación. Jesús nunca repitió la manera de sanar a los enfermos. A unos los sanó tocándolos, a otros los sanó colocándole barro en los ojos, a otros los sanó simplemente vaya caminen, en fin, nunca repitió nada. Pero nosotros en nuestra ignorancia encajamos a Dios en una costumbre. Y si Dios se manifestó de una manera con nosotros, deducimos que así se va a manifestar con todas las personas. Es decir, después de la alabanza se ministra y todo el mundo al suelo. Después se da la enseñanza, se ora y todo el mundo al suelo. Y si hay gritería y algaría, pues mucho mejor, porque así mostramos que hay una presencia de avivamiento. Cuando generalmente se está mostrando es que hay desorden. Y además, no discernimos la presencia de Dios. Lo más importante que yo aprendo de Elías es que él supo cuándo era Dios. Es más, se lo voy a repetir. Dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su mente. Ahí Elías se dio cuenta que no estaba ni en el torbellino, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en lo apacible. Y se escondió, se tapó su rostro. Porque en el Antiguo Testamento el que miraba a Dios moría no porque Dios era malo, sino por su misma santidad. Tenemos que ser como Elías, amados. Tenemos que aprender a discernir cuándo estamos en la presencia de Dios y cuándo podemos comenzar a examinar qué es lo que se predica. Porque dependiendo de lo que se predica, así va a ser la administración. Si se predica palabra de Dios o palabra de manipulación.
Primera de Corintios 14, 29 dice, así mismo los profetas hablen 2 o 3. Y después dice, y los demás juzguen. Es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Primera de Corintios 14, 29 lo está diciendo. Así mismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Disciernan si viene de Dios, si viene del corazón de Dios. Porque ¿por qué Dios nos manda a juzgar la profecía? Muy sencillo, amados. En el libro de Hechos 8 nos habla de un mago, y cuando vio a los apóstoles Pedro y Felipe imponer manos y sanar después de predicar el evangelio, Simón, como se llamaba el mago, quiso comprar la unción. Miremos qué pasó. Estamos en Hechos 8, 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que a todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo. Atrevido. Lo de Dios no se compra, lo de Dios no tiene venta, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Usted no puede obtener el don de Dios con dinero. Usted no puede pedirle pactos a la gente simplemente por un milagro, porque el hecho de hacer un milagro es don de Dios, no es don del hombre. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Cuando nos pidan pactos, cuando nos pidan todas esas cosas, están mostrando que hay un corazón incorrecto delante de Dios. Por tanto, arrepiente de tu maldad. Hay maldad. Y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel, amargura, más de eso son amargados, y en cadena de iniquidad. Mire todo lo que está revelando esto, amados. No vengan contra mí, no vengan contra el mensajero, pongan cuentas con Dios. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Algo tenía bueno este Simoncito, porque les dijo, no, espérese, ruega que no me sobrevenga eso. Posiblemente se haya arrepentido, creo que él se arrepintió. Pero mire lo que está diciendo allí, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero, amados. No. Amados, ya lo de Dios está escrito, ahí está dado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. La profecía más poderosa es hablar la verdad de la palabra de Dios. Por eso si alguien, pastor, profeta, evangelista, apóstol o el título que usted le quiera poner, aunque haya terremoto, fuego, torbellino, como le sucedió a Elías, y lo que está hablando no es conforme a la palabra de Dios, ahí no está Dios. Ahí Dios no se va a manifestar. Miremos qué nos manda Jesús. Yo tomo un poquitico de agua. Miremos qué nos manda Jesús. ¿Qué nos manda hacer Jesús? Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué se necesita para ser un discípulo? Estudiar la palabra, amados. Estudiar la palabra. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Es muy importante que se les enseñe. Es muy importante enseñar, aprender para enseñar. Por eso yo no me canso de aprender para poder enseñar. ¿Y enseñar qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuáles cosas ha mandado el Señor? Lo que está en la palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor. Ay, ¿dónde está Dios cuando estoy en esta situación? Ella no ha leído Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está aquí. Es que yo no lo siento. Es que eso no indica que Él no esté allí. Si lo siente usted o no lo siente usted, no indica que Él no está allí.
La fe que yo tengo me indica que aun cuando yo no lo sienta, Él está conmigo, me protege, me guía, me cuida, me da palabra y después dice amén, así sea, es positivo, confirmado, sellado, Él está ahí con nosotros. ¿Cómo y cuándo vamos a experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas? La respuesta, amados, está en la misma palabra de Dios. Mateo 6:6 dice, mas tú, mas tú, mas yo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué significa esto? Necesita usted estar a solas y en intimidad con Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amados, cuando nosotros tenemos conciencia de que Dios está en todo momento, presente en todo momento, escuchando en todo momento, nosotros siempre vamos a buscar, cualquiera que sea la hora, cualquiera que sea el tiempo, el rato, para estar a solas con Él. Yo tengo mi rato a solas con Dios. ¿Lo tienes tú, sinceramente? ¿O lees simplemente un versículo y ya? Es que yo ya hice mi devocional y nos limitamos a un devocional. No. Entienda, nosotros no podemos ser limitados con Dios, con la palabra. La palabra tiene que estar continuamente en nuestro corazón. Tenemos que estar sedientos de la palabra continuamente. No, pastor, es que usted está volviendo un religioso. Y es que usted piensa que es que los últimos tiempos o los tiempos que estamos viviendo son fáciles. O todavía estamos perdiendo el tiempo en prediquitas chéveres que nos hagan sentir chéveres. Por favor, amados. Esto es serio. Esto no es de juego. Esta es nuestra eternidad. Cuando yo hablo de eternidad es una vida para siempre. Ya sea en el cielo con Dios o allá en el otro lado. La decisión es tuya. Yo ya tomé mi decisión. Y cuando nosotros hablamos de religiosidad, ¿qué quieres decir tu religiosidad? ¿Qué estamos hablando de religiosidad? No, es que usted no puede comer carne, no puede comer cerdo, los vestidos de las mujeres tienen que ser... Eso sí es religiosidad. Eso no tiene nada que ver con mi salvación. Dios está en todo momento con nosotros. Solo hay que intimidar con Él en lo secreto. Ahí es donde está. Ahí es donde está. Y allí es donde el Señor se va a manifestar. Hoy se manifiesta el Señor en nuestra intimidad. Entendamos. Amados, mire lo que dice 1 Timoteo 6, de 3 al 6. Dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, mire lo que Timoteo nos está diciendo. Si alguien enseña otra cosa, es decir, y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, tú no te conformas con la sana palabra de Dios, necesitas una manifestación, necesitas que te pidan un pactico, una siembrita, repite 1000 veces, esta es tu casa para que lo cumplas, estás mal. Mire lo que dice, y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6, de 3 al 6. Vuélvala a leer en su casita y que el Señor le hable. Él ya me habló a mí. Yo me tengo que apartar de todas estas cosas. Yo me tengo que apartar de todas esas falsas enseñanzas. La decisión es tuya. Si hay manifestación de Dios, gloria a Dios.
Pero si no hay manifestación de Dios, nos tenemos que conformar con la palabra. Es más que suficiente, es la delicia, es lo que nos va a cambiar, es lo que nos va a llenar de sabiduría, es donde va a expandir nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada. Si hay una manifestación de Dios, gloria a Dios, vamos a celebrarlo. Pero ¿y si no? Si a Dios no le dio la gana, entonces no, ahí no está Dios. No, amados. Ese pensamiento tiene que cambiar en nosotros. Bien, amados. Espero que esta enseñanza, amados, haya sido edificación para ustedes. Muchas bendiciones, amados. Venga que yo tengo una situación aquí con este tablet que no me está comunicando, no me está conectando bien. Denme un segundito. A ver, vamos a ver quién se metió por acá. Está mi mamá, bendiciones, madre, Dios te bendiga. Doña Clara, Dios me la siga bendiciendo. Denme un segundito. Roxana, mi amada Roxana, Dios te bendiga, Roxana. Saludos a William, a los niños. Susana Chavarría, Dios te bendiga, Susana. Mi primo Néstor, Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, el Señor está con ustedes. Gracias por estar presente. Mi prima María Parra Lamar, wow, María, Dios te bendiga, Dios te siga bendiciendo. Y por ahí otra vez se metió mi madre. Bien, amados. Gracias por estar allí. Todos los domingos estamos aquí tratando de llevarle una enseñanza a la gente que nos lleve realmente a conocer bien lo que es Dios. A tener una relación sencilla. Dios es sencillo, amados. Dios no necesita complicaciones, nosotros somos los que nos complicamos, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. En estos días yo estaba hablando con mi esposa y estamos pensando hacer otro programa y estamos haciendo, porque a mí me gusta hacerlo así, hacerlo asá y hacerlo aquí, hacerlo acá. Y mi esposa me dice, mijo, entre más sencillo mejor. Ese es Dios, ese es Dios. Mire, amados, tengamos conciencia que Dios está en todo lado. Cuando nosotros tenemos conciencia que Dios está aquí, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar tiene que cambiar. Porque le estamos honrando a Él. Todo lo que nosotros hagamos va a ser para honra para Él. Y va a ser beneficio para nosotros cuando nosotros lo honramos. Entonces, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? ¿Por qué seguir en lo mismo? Estaba yo estudiando a un muchacho y decía, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo cuando sabemos que no tenemos buenos resultados? ¿Por qué seguimos haciendo lo mismo cuando nos están hablando la verdad? Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere sacarnos de donde nosotros estábamos para bendecirnos de acuerdo a la palabra de Dios. Si hay una manifestación en tu vida, gózatela. Qué bueno, me alegra mucho. Pero si no, la palabra de Dios es suficiente, más que suficiente. Amén, amados. Dios me los siga bendiciendo. Muchas bendiciones.